Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a este seminario internacional sobre la defensa de los derechos político-electorales indígenas. Encabezan esta ceremonia la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrada Janine Otálora Malasis. Damos la más cordial bienvenida a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Con el mismo agrado saludamos la presencia de la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral, Marina Marta López Santiago. Saludamos también la presencia de la subsecretaria especializada en la atención a pueblos indígenas del Gobierno del Estado de Puebla, Socorro Figueroa Andrade. Agradecemos y valoramos la presencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez Velasco. De manera muy cálida, agradecemos la presencia de representantes de diversos pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana que hoy nos acompañan. Valoramos también la compañía Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Valoramos también la compañía de consejeras y consejeros, magistradas y magistrados electorales de la entidad anfitriona, Puebla de Zaragoza. Muchas gracias por su presencia. Asimismo, hacemos propicio el momento para agradecer a quien sigue esta transmisión en vivo y en directo a través de YouTube, la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las respectivas redes sociales institucionales. Gracias por estar con nosotros. Escucharemos a continuación la intervención de la licenciada Socorro Figueroa Andrade, quien es subsecretaria especializada en la atención a pueblos indígenas del Gobierno del Estado de Puebla. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos que nos hacen el honor de acompañarnos en esta hermosa ciudad de Puebla. Sean bienvenidas todas nuestras autoridades del Tribunal Federal Electoral, así como de todas las autoridades que nos acompañan, pero principalmente nuestras comunidades, de nuestros pueblos indígenas del Estado de Puebla y de otros lugares que nos visitan de nuestro hermoso país, así como del extranjero. Muchísimas gracias. A nombre del gobernador Tony Gali, les envío un cordial saludo. Les damos la más cordial bienvenida a este estado, así también de parte del secretario Diodoro Carrasco, nuestro secretario general de Gobierno del Estado de Puebla. Les mandamos un cordial saludo y les damos una atenta bienvenida. Para nosotros es un honor contar con este magno evento en esta hermosa ciudad de Puebla, porque el gobernador Tony Gali tiene un gran compromiso con las comunidades indígenas, con nuestros pueblos indígenas. Él, en campaña, firmó un compromiso ante el notario público y fue la creación de la Subsecretaría de Atención a los Pueblos Indígenas, de la cual soy titular. Porque él es muy importante tener un área, una oficina, donde podamos dar la atención que nuestros pueblos indígenas se merecen. Hoy en Puebla no queremos que nuestros indígenas sean considerados más como un grupo vulnerable. Hoy en Puebla estamos trabajando porque se defiendan los derechos de nuestros indígenas, que ellos conozcan los derechos, acercarles todas las políticas públicas y los programas del Gobierno del Estado, así como de la Federación. Estamos muy interesados en el Gobierno del Estado de Puebla que nuestras comunidades indígenas puedan salir adelante, por lo cual hemos nosotros desarrollado diferentes programas. Entre ellos, y de los más importantes, el impulso a los artesanos, el impulso a los comerciantes, a través de una marca que hemos registrado que se llama Manos Ancestrales, Orgullo de Puebla, que les invitamos a todos nuestros amigos artesanos que puedan afiliarse a ellas. Pero más allá, nos sentimos el gran orgullo de que en Puebla seremos el primer estado a nivel nacional en contar con la cobertura universal de intérpretes en materia de justicia. En Puebla, nunca más un indígena será juzgado en una lengua en que no entienda. Jamás será juzgado por algo que no sepa el motivo ni por qué está ahí. Puebla tendremos próximamente en el mes de octubre
la cobertura universal de intérpretes en materia de justicia, donde estamos considerando las 7 lenguas de nuestras 7 etnias, así como sus 26 variantes a lo largo y ancho de nuestro estado. Esto nos enorgullece muchísimo porque también nos servirán estos intérpretes para poder apoyar a los indígenas y comunidades de nuestros estados vecinos, con los cuales compartimos variantes de lenguas. Para mí es un gran honor estar hoy con ustedes, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos dan de participar. Sean todos bienvenidos y que tengan un bonito día. Agradecemos su mensaje, licenciada Figueroa Andrade. A continuación, escucharemos la intervención de la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Para nosotros es un gran honor participar en este seminario internacional sobre la defensa de los derechos político-electorales de las personas indígenas. Agradecer mucho a la maestra Marina López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Barrios Indígenas, por su invitación. A la doctora Janine Otalora Malasis, magistrada presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También a la maestra Mónica Arali Soto Fragoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Superior de la Federación. Asimismo, agradecer la anfitrionía de la licenciada Socorro Figueroa Andrade, subsecretaria especializada de la atención a pueblos indígenas, y al gobierno del estado de Puebla por todas sus atenciones y su hospitalidad. Tenemos que dar siempre las gracias porque pues nos han tratado muy bien, nos sentimos como en casa, ¿verdad? Felicitamos a todo el equipo que participa en esta organización y logística de este foro de discusión en el que se están dando cita expertos en materia de derechos político-electorales indígenas provenientes de entidades del país y del mundo entero. Saludamos con mucho cariño y mucho respeto a las y los representantes de los pueblos indígenas que nos acompañan. Reciben todas y todos un saludo, un abrazo del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. En la Ciudad de México habitamos alrededor de 8.9 millones de personas, de las cuales más de 784,000 se autoadscriben como indígenas y alrededor de 130,000 son hablantes de alguna de las 65 lenguas maternas nacionales como el náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco, mazahua, triqui y totonaca. Al inicio de la administración del doctor Miguel Ángel Mancera, se realizó la primera encuesta sobre discriminación 2013, que reflejó que las personas indígenas de la Ciudad de México son el grupo de población más discriminado entre los 2 grupos vulnerables, a pesar del gran legado cultural y patrimonial que nos han brindado en artes, en arquitectura, en medicina tradicional, en técnicas en cultivo y cocina tradicional. Como ustedes saben, en la Ciudad de México se estableció una asamblea constituyente encargada de elaborar nuestra Constitución, coyuntura inmejorable para reencauzar los esfuerzos del Estado y las demandas de los pueblos indígenas y pueblos y barrios originarios para incorporar los derechos indígenas. Esta Constitución, a propuesta del jefe de gobierno y de las comunidades indígenas, incorporó de manera íntegra la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, bajo la premisa que son los derechos mínimos que se deben garantizar. Tras una consulta a los pueblos y barrios originarios, todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Constituyente
la votaron por unanimidad. Esto es, 0 abstenciones, 0 votos en contra. Hoy, la Constitución de la Ciudad de México ha dejado de concebir a las personas y comunidades indígenas como entidades de interés público y los reconoce como sujetos de derecho. Desde su artículo 2, se establece que la Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural, sustentada en sus habitantes, sus pueblos y barrios originarios, históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales. Para este tema, el texto constitucional contempla el capítulo 7º, integrado por los artículos 57, 58 y 59, que abordan los derechos de los pueblos indígenas, la composición pluricultural y pluriétnica y de los derechos de los pueblos y barrios originarios. En estos artículos se plasma el derecho a la alimentación, a la salud, al empleo, a la educación, a la vivienda, a conservar sus costumbres, tradiciones y lengua materna. Se contempla la representación política y su libre determinación. El artículo 59, en su apartado B, señala, comillas, que ninguna autoridad podrá decidir las formas internas de convivencia y organización económica, política y cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Y agrega que las comunidades indígenas ejercerán su autonomía conforme a sus sistemas normativos internos y sus formas de organización, a fin de garantizar que sean las propias comunidades indígenas quienes decidan sus prioridades y asuman el control de su desarrollo económico, social y cultural. El mismo apartado, en su fracción 8ª, indica que las comunidades indígenas tienen derecho a diseñar, gestionar y ejecutar programas de restauración, preservación y uso y aprovechamiento de los bosques, lagos, acuíferos, ríos, cañadas en su ámbito territorial, así como de reproducción de la flora y la fauna silvestre y de sus recursos y conocimientos biológicos. En su apartado C, establece que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México. Para ello se implementan las siguientes medidas especiales. La primera mandata que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles para salvaguardar sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables, con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será completamente nula. El segundo numeral del apartado C garantiza a los pueblos y personas indígenas su derecho a participar en la toma de decisiones públicas a través de su integración en los órganos consultivos y de gobierno. El numeral tercero establece que el acceso a cargos de representación popular se hará atendiendo al principio de proporcionalidad y de equidad como un derecho electoral de las comunidades indígenas. El numeral cuarto señala que las autoridades y representantes tradicionales de los pueblos originarios elegidos de conformidad con sus sistemas normativos serán reconocidos por las autoridades de la Ciudad de México y se garantizará su legitimidad. Señoras y señores, en la Ciudad de México estamos convencidos de que al incorporar un apartado específico en materia de derechos indígenas en nuestra Constitución,
Con ello habrá importantes repercusiones a nivel nacional, porque de lo que se trata es de revertir 500 años de desigualdad social. Nos queda pendiente el desarrollo del plan de implementación de nuestra Carta Magna, que incluye la elaboración de la legislación secundaria, de reforzar las instituciones, de definir el presupuesto transversal y suficiente para la implementación de los programas sociales. Se requiere además elaborar el anteproyecto de ley de los derechos de los pueblos indígenas y barrios originarios, el cual debe señalar las directrices para poner un alto a la discriminación, a los despojos, a la falta de atención por parte de las instituciones hacia este grupo de población. Se requieren también cambios en la ley electoral para garantizar el mecanismo específico que garanticen los derechos políticos electorales de las comunidades indígenas. Nuestro objetivo como gobierno es garantizar, promover, proteger y respetar los derechos de las personas y comunidades indígenas, asegurar su participación en la toma de decisiones públicas y contribuir a su inclusión política, social, cultural y económica. Todos los cambios legales se pueden hacer. Nosotros lo que decimos es que lo que se requiere, sí, es el impulso, el empuje de las comunidades indígenas, pero sobre todo que haya una verdadera voluntad política del gobierno y también de los diferentes grupos parlamentarios. Creemos que este es un aporte jurídico de la Ciudad de México en materia de derechos indígenas que ofrecemos en este seminario internacional. La Ciudad de México es, pues, la primera ciudad en el mundo que hace suya la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, y al quedar inscrita en la Constitución la hace completamente vinculante, la hace obligatoria. Eso es lo menos que podemos hacer como ciudadanos de la capital de la República, de ser un inicio para este nuevo siglo, con esta muy buena disposición de respetar los derechos de las comunidades indígenas. Hoy agradezco nuevamente la hospitalidad del Gobierno de Puebla, la buena atención de la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de todos los organizadores de este evento. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a los pueblos indígenas que nos permiten servirles y que nos permiten trabajar para ellos. Muchas gracias. Espero no haberme tardado. Agradecemos ampliamente su mensaje, licenciada Rodríguez Velázquez. Con mucho respeto solicitamos por favor a continuación la intervención e inauguración por parte de este seminario internacional de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeleine Otalora Malaces. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho agrado a las integrantes del Presidium, magistrada Mónica Soto Fregoso, gracias por estar aquí en esta inauguración. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, gracias por acompañarnos en esta hermosa ciudad de Puebla. Licenciada Socorro Figueroa Andrade, gracias por la calurosa recepción que hemos tenido en este bellísimo estado de Puebla, y a la directora de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, la maestra Marina López Santiago, por la organización de este evento. A todas y a todos, muy buenos días. Y antes de iniciar unas muy breves palabras, quiero pedirles una disculpa por el retraso con el que hemos iniciado este evento.
las condiciones de lluvia hicieron que se retrasaran los trayectos, pero una disculpa por el retraso. El tiempo de todas y de todos es igual de valioso. Es un gusto estar aquí el día de hoy compartiendo esta mesa inaugural con todos ustedes, mujeres y hombres comprometidos con la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sensibilizar, concientizar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades, para que a través de esa sensibilización los gobiernos y los estados actúen y toman medidas, o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes. Esta es la finalidad que pretende alcanzar la Organización de las Naciones Unidas en el establecimiento de los ya conocidos días internacionales. Y justamente estamos aquí reunidos hoy conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, porque históricamente en nuestras sociedades democráticas los pueblos originarios han sufrido una fuerte discriminación y exclusión que se ha traducido en marginación persistente todavía hoy en día. Es importante reconocer que se han conseguido avances significativos. En septiembre, por ejemplo, se cumplirán 10 años de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este hecho es emblema de la culminación de una serie de esfuerzos que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas comenzó en décadas previas. Ello también implicó el inicio de la visibilización de los pueblos indígenas. Decía Rodolfo Stavenhagen que la declaración debe ser vista no meramente como un instrumento jurídico internacional de derechos humanos, sino como un programa de acción a largo plazo, como un proyecto histórico. En este sentido, hoy, a 10 años de aquel acontecimiento, resulta oportuno hacer un balance de los resultados en su aplicación y, ante todo, de los retos que aún tenemos para lograr la igualdad de todas las personas. México, al igual que otros países americanos, es una nación pluricultural. Más de una quinta parte de la población se autoadscribe indígena. De estos, el 70% vive en condiciones de pobreza y marginación. Y esto es intolerable en una democracia y debemos tenerlo muy consciente en cada una de nuestras decisiones. Para contribuir a erradicar estos males sociales, políticos e incluso jurídicos, es indispensable que los estados democráticos generen estructuras institucionales fuertes y las condiciones necesarias para que todas las personas puedan gozar del derecho pleno y efectivo a la participación política, para que todas las personas puedan ejercer una libertad igual. ¿Y por qué la relevancia de la participación política? Porque es a través de ella, desde los municipios, en donde se pelean los derechos fundamentales a una vida digna cotidiana. La exclusión política de los pueblos y comunidades indígenas es algo que una sociedad democrática no puede ni debe permitirse. Va en contra de uno de los valores democráticos esenciales, que es el de la participación en igualdad de condiciones. Sin esta, la toma de decisiones que interesan a cada una y cada uno de los ciudadanos, no podemos hablar de democracia. Resulta fundamental entonces que todo el aparato estatal y sobre todo aquellas instituciones que tienen una misión constitucional con la protección de los derechos humanos, levanten la voz, hagan visible el problema, pero sobre todo que tomen las medidas necesarias para contribuir a su erradicación.
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estamos trabajando para cumplir con esta misión. La creación de la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas, que fue creada hace poco más de un año, es una muestra de este compromiso. El foro que llevamos a cabo el día de hoy para escuchar a voces expertas y hacer un ejercicio de análisis es otra muestra de este compromiso. Un tribunal abierto al que aspira el Tribunal Electoral requiere de estos espacios de escrutinio público, de estos foros de análisis, de debate, de generación de conciencia e ideas. Estamos muy contentos de que aquí estén presentes personas que representan a pueblos y comunidades indígenas de toda la República. Gracias por estar aquí. Queremos escucharlos, queremos entablar un diálogo con cada una y cada uno de ustedes y que juntos generemos ideas que contribuyan a fortalecer nuestra democracia pluricultural. Además, tendremos también entre nosotros expertos nacionales e internacionales que compartirán importantes reflexiones sobre esta problemática desde sus esferas de competencia. Este diálogo que estamos tratando de construir es indispensable en la búsqueda de soluciones conjuntas y estoy segura de que todas y todos lo aprovecharemos. No me queda nada más que agradecerles a todas y a todos su presencia en este foro y de manera muy respetuosa les solicito a todos ponerse de pie para proceder a la inauguración de este evento. Siendo las 11:05 del día jueves 10 de agosto de 2017, se declaró formalmente inaugurado el Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente su mensaje, señora presidenta. A continuación, queremos despedir a las autoridades que encabezaron esta ceremonia de inauguración, a todas y a todos los presentes. Les recordamos que en 15 minutos continuarán los trabajos de este Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas. Asimismo, continuaremos con la transmisión en vivo y en directo para las plataformas digitales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que tengan todas y todos muy buenos días. Personal Jesus.